Hola, ahora vamos a pasar al punto 1.2 de nuestro curso de Somos Iglesia. Se intitula La Iglesia Naciente, Iglesia Apostólica. No pasa. No pasa, no pasa. Ok, pasamos al objetivo. Conocer los orígenes de las primeras comunidades cristianas, sus características y valores para que sean para nosotros un modelo a seguir. Fíjense cómo siempre tenemos que aprender de nuestros antepasados. ¿No les ha pasado que puedes aprender, por ejemplo, yo, ahorita que estamos en septiembre, pues qué es lo que me gusta recordar y que qué bueno que lo aprendí y que lo estoy replicando? Aprendí de mi abuelita a hacer los chiles en hogar. Entonces, yo aprendí de mi abuelita cosas en lo culinario, en lo espiritual no se diga, porque mi abuelita era una persona muy, muy piadosa y ella era la que me llevaba a misa, no nada más los domingos, ella iba todos los días a las 7 de la mañana a misa, que a mí me sentí que me tiraban de la cama, pero a las 7 de la mañana nos íbamos, 7:30 nos íbamos para ir caminando y llegar a misa de 8. A las 7:30 caminábamos. Total, sí es importante tener como un esquema o un conocimiento de quiénes nos antecedieron. Y en el caso de la iglesia, pues invariablemente vamos a hablar de los primeros cristianos. Esa es la iglesia naciente. Por eso el objetivo nos dice que tenemos que conocer los orígenes de estas primeras comunidades cristianas, porque vamos a aprender tanto sus características, sus valores, pues para usarlos como un modelo a seguir. ¿De acuerdo? ¿Con qué inicia la iglesia? Hay mucho debate sobre cuándo inicia la iglesia. Hay gente que dice, es que la iglesia la instituyó Jesús cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no está mal pensar eso, pero yo les quiero decir algo. Es importante que sepamos que iglesia no es una persona ni es un mandato. La iglesia es una comunidad. Y se tenía que dar un evento donde toda la comunidad fuera abarcada y toda la comunidad casi que diera el sí. ¿Y cómo es que se dio el sí? Pues aquí dice, ¿verdad? En la presentación. Cuando estaban todos reunidos en oración, el Espíritu Santo llegó sobre ellos, transformándolos y llenándolos de sabiduría, de fuerza y lanzándolos al cumplimiento de su misión. Yo les invito, esto se los dejo de tarea aparte, a que empiecen a leer Hechos de los Apóstoles. Le llaman a veces el Evangelio del Espíritu Santo. Yo los invito a que tomen su Biblia y empiecen desde Hechos 1:1 a leer. Porque de verdad, esa es la verdadera historia de la iglesia. Ese es como que los inicios y fíjense cómo todavía en el 1:1 pues habla de la despedida de Jesús, porque es cuando les dice que no salgan porque les avisa, ¿verdad? Que Juan bautizó con agua, pero que ellos irían a ser bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de pocos días. Él tenía claro que tenía que descender Pentecostés sobre de ellos. Luego viene la ascensión, viene la elección de Judas, y ya es hasta en el 2:1, donde dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, como que estamos leyendo aquí. Entonces, les dejo eso también de tarea, que empiecen a leer Hechos, y aquí en la hojita que yo les puse, les hago un breve resumen de lo que viene en el nuevo manual, y dice, muchos acontecimientos importantes para los apóstoles sucedieron en breve tiempo. Tenemos la institución de la Eucaristía, que era de la institución de la iglesia. Bueno, obviamente la institución de la Eucaristía fue un hecho importantísimo, básico, porque es donde Jesús nos dice que realmente cada vez que comamos o bebamos de eso,
pues está Él entre nosotros, ¿verdad? El primado de Pedro, que les digo que es el de Mateo 16, que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El envío, cuando en la ascensión les dice, ¿verdad?, que ellos van a predicar la buena nueva por todo el mundo y a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto es muy importante, pero las mentes de los apóstoles no eran capaces de abarcar tantos misterios, ¿sí? Entonces, en Pentecostés es donde ya se derrama el Espíritu Santo, los llena de sabiduría y fuerza, y yo les pongo del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 732, donde dice, en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad, porque el Espíritu Santo entra y los lanza a hablar de parte del Padre y con la fuerza de la voz de Jesús, que los animó desde siempre y que les dijo que ellos iban a poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, aquí inicia el tiempo de la iglesia, aquí lo dice en su manual. Yo ya les he dicho que es importante que antes de dar esto a las demás personas, pues ustedes se empapen de lo que viene en su manual, que lean Hechos y que le den una buena repasada a su catecismo de la Iglesia Católica en las partes en las que va a hablar sobre la iglesia. ¿Sí? Nosotros les vamos a estar diciendo qué puntos son importantes. Dice en Efesios 1, del 8 al 12, en este momento queda clara la tarea encomendada por Jesús de convocar en una asamblea a todos su pueblo, desde todos los confines de la tierra, para que vivieran en unidad y dieran su testimonio. Quienes damos testimonio, si tú das testimonio de lo que Cristo nos enseñó, estás haciendo iglesia, estás creando iglesia, estás cumpliendo con la misión. Fíjense, parte de lo que realmente nos conforma como iglesia, digamos que las características, es pues, que estemos llenos del Espíritu Santo, esa sería la primera. La segunda característica es que aprendamos de la enseñanza de los apóstoles. Dice aquí que los recién convertidos necesitaban conocer a fondo quién había sido Jesús, y nadie mejor que los apóstoles para explicar los acontecimientos cristianos que ellos mismos habían vivido. Entonces aquí ya a partir de Hechos 2, les digo, va diciendo todo lo que fueron viviendo. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 2:42. Nos dice, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Y que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice, numerosos textos de los primeros siglos permiten acercarse al modo en que los cristianos de entonces vivían. ¿Qué otra cosa es característico de los primeros cristianos, de las primeras comunidades? Pues la vida en común, ¿verdad? Yo aquí en la hojita que les mandé, en Enseñanza de los Apóstoles les puse, ellos explicaban los acontecimientos a los recién convertidos y su rutina incluía levantarse, dar gracias de rodillas, rezaban el Padre Nuestro en 3 momentos del día y no solo oraban, sino que lo relacionaban con su vida cotidiana. En cuanto a la vida en común, yo aquí les puse en la hojita que les van a enviar, vivían unidos conscientes del vínculo en común, lo compartían todo, vendían sus bienes, los repartían entre todos. En Hechos de los Apóstoles se narra claramente que Jesús, ya resucitado, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó quedarse en Jerusalén, pues había que guardar la promesa del Padre y serían bautizados con Espíritu Santo. Y esa fuerza les permitiría ser testigos de Cristo, anunciarlo en todos los confines de la tierra. Y así fue como desde que salieron del cenáculo, ¿se acuerdan que hubo unas conversiones maravillosas de miles y miles y muchos lo siguieron? ¿Sí? Entonces, la vida en común implica fraternidad profunda, donde el centro sea Jesús, que reinen en las reuniones la caridad, la concordia, la alegría, la sencillez de corazón. Es muy claro lo que se necesita para tener esta vida en común. La fracción del pan también nos hace ser parte de estos primeros, como estos primeros cristianos, ser parte de una comunidad. Esto ya dijimos que es importantísimo cuando instituyó la Eucaristía y les pidió que repitieran eso en memoria suya, la fracción del pan. Así lo entendieron los apóstoles y la fracción del pan fue para ellos signo fundamental de la presencia de Jesús entre ellos, porque tomen y coman todo, esto es mi cuerpo. Cuando dice, este es mi cuerpo, realmente es Jesús. Y para aquellos que han llegado a dudar, acuérdense cuántos milagros, como el milagro del Lanchano, está el sacerdote dudando, ay, no sé si serás tú, si serás o no serás.
y cómo se le convierte en tejido del corazón y empieza a gotear sangre. Entonces, realmente es Jesús en cada Eucaristía, lo tenemos que sentir así, creer así y ver así. Otra de las partes importantes para hacer comunidad es la oración. Si nosotros no hacemos oración, pues digan, pues ¿cómo vamos a poder estar unidos a Dios? Yo aquí en la hojita les puse, animados por un mismo espíritu, perseveraban juntos en la oración. Lo vemos en el episodio en que Pedro fue apresado por predicar la verdad y la iglesia incesantemente elevaba su petición por él. Cuando le pasaba a alguno de los apóstoles algo, todos en oración, ¿verdad? Concentrados, ¿sí? Realmente, todo esto ya lo sabemos, pero lo tenemos que como repasar, ¿verdad? Yo aquí les puse un apuntito, bueno, les tengo algo que les quiero leer, que no está en los apuntes, pero se los traigo para meditarlo. Dice, Dios Padre planeó esta fundación de la iglesia. Dios Hijo la fundó durante su vida terrena, cuando fue eligiendo a sus apóstoles. Los fue formando, les ordenó celebrar el memorial de su muerte y con la fuerza de su espíritu les dejó la misión de continuar su obra y de predicar su reino. Por eso podemos decir que la iglesia es Cristo prolongado. Dios, Espíritu Santo, la está santificando y llevando a su plenitud. Por tanto, a la iglesia hay que mirarla con ojos de fe. Si no, jamás la podremos entender. De esta fe tiene que brotar un amor apasionado en nuestra madre iglesia y un deseo de dilatarla por todo el mundo. A esto es a lo que le llamamos apostolado, que no es fanatismo, sino exigencia del amor a la iglesia. Esto nos lo dice el padre Antonio Rivero. Dios pensó al hombre para vivir en comunión y en amistad con él y con los demás seres humanos. Para los primeros discípulos, la experiencia de comunión y amistad era fundamental. De hecho, en muchos momentos Lucas nos resalta la unidad de mente y corazón que vivían los primeros discípulos. Lo pueden ver en Hechos 1:14, en Hechos 2:1. La experiencia de fraternidad, de unidad en la diversidad como obra del Espíritu, es uno de los mayores testimonios que daban las personas de estos tiempos. Además, estas comunidades siempre abiertas, nunca estuvieron formando grupitos de privilegiados exclusivos, sino todo lo contrario. Eran muy unidos y todos con una misma mente y un mismo corazón y una misma alma, como nos dice en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Recibir a Cristo en la Eucaristía, pues ya hemos dicho que es súper importante. Los apóstoles entendían que la fracción del pan era el signo de la presencia de Jesús. Bueno, vamos a seguir adelante y ahorita hablamos de la iglesia que se extiende por todo el mundo. Aquí en su PowerPoint dice, el proyecto a propósito de Dios fue siempre que la iglesia fuera universal. Las primeras comunidades tuvieron grandes dificultades. La iglesia fue perseguida y hasta nuestros días sigue siendo perseguida, pero nunca se verá vencida porque es asistida por el Espíritu de Dios. Cuando alguien quiera demeritar a la iglesia, usted nada más pregúntele a esa persona, ¿qué institución hecha por los hombres ha durado más de 2000 años? Estos que fundaron la iglesia no la fundaron por ser hombres, sino la fundaron porque Dios estaba en ellos. Es Dios que utilizó a los instrumentos humanos, a estas primeras comunidades cristianas, para que la iglesia hasta este tiempo siga en pie. ¿Sí? Es proyecto de Dios, es propósito de Dios, es universal porque al ser católicos, católico implica que todo el mundo está incluido. ¿Sí? Yo aquí les puse en la hojita que les compartieron, en el Catecismo de la Iglesia Católica 854 dice, por su propia misión la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo. Existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo. ¿Cómo es que se renueva la Iglesia? Pues a través de Cristo, porque unos vamos pasando, pero la Iglesia sigue, ¿verdad? En pie, porque Cristo sigue naciendo en los corazones de la gente. Yo aquí les puse el puntito sobre esto de la universalidad, de ser católicos. La iglesia sin duda es llamada católica, es decir, universal, por el hecho de que es difundida por todos lados, desde una parte hasta la otra de los confines de la tierra, porque universalmente y sin deserción, enseña todas las verdades que deben llegar al conocimiento de los hombres, ya sea sobre las cosas celestes y las terrestres. Fíjense bien, hay una verdad que se escribe con mayúscula, la verdad que Dios vino a implantar en el mundo. Entonces,
nosotros, si seguimos cohesionados, es porque nosotros no hablamos de parte de nosotros, nosotros hablamos de parte de Dios. Y como esa verdad con mayúsculas subsiste a pesar de los hombres, habrá quien le lleve la contra a veces al Papa, habrá quien le lleve la contra a ciertos obispos, pero la verdad con mayúsculas, esa siempre va a subsistir, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios el que habla a través de los hombres. Ahora sí vamos a entrar al punto que yo les hablaba en el tema anterior de la evangelización de San Pablo. Aquí nos dice en la diapositiva, Pablo fue al principio perseguidor de los cristianos, pero Jesús se le revela personalmente y después de esa experiencia se convierte y se entrega a predicar con valentía. Jesús le pide específicamente la evangelización de los paganos. Fíjense, para todos esos judíos que eran perseguidores de los primeros cristianos, ¿cómo tuvo una especial predilección por Pablo? Y a Pablo es el que le dice directamente, ¿por qué me persigues? Seguramente Pablo, por esa sensibilidad a las cosas de Dios, él también tenía el oído abierto y por eso quedó ciego por mucho tiempo. No se sabe si de verdad fue una luz que lo enceguezó, lo dejó ciego, o realmente tenía esas escamas espirituales que se tenía que limpiar, y conforme le fueron hablando de todo lo que Jesús había hecho, conforme fue escuchando la palabra de Dios a través de los discípulos de Jesús que acompañaron en sus primeras etapas a Pablo, y luego estos discípulos ya lo llevan con los apóstoles, y ya los apóstoles lo acogen, al principio así con mucha reticencia, ¿verdad? No querían dejarse pues atrapar por Pablo, porque Pablo los perseguía, pero luego entendieron de parte de Dios que Dios se los estaba mandando para que fuera otro de los apóstoles. Fíjense qué fuerte. Aquí en la hojita que yo les mandé, les pongo, fueron muchos misioneros, pero nadie como Pablo. Tenemos sus numerosos escritos, relatos de su evangelización. Pasó de ser perseguidor de los cristianos a gran predicador. Su gran enseñanza teológica se resume en su frase, vivo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, que es Gálatas 2:20. Nos invita a dejar el viejo yo, a renacer con un corazón nuevo. Tenía clara su misión, se lanzó de lleno a la evangelización de los paganos. Y así podemos ver todas las cartas en la Biblia, de todas las comunidades que fue fundando, ¿verdad? Está la comunidad de Éfeso, las de los Corintios, la de Tesalónica, con los tesalonicenses. Tuvo una comunidad súper importante con los romanos. En fin, realmente Pablo hizo maravillas en el tiempo en el que Dios le permitió estar en el mundo. Sí, él fue un ejemplo de apóstol y nosotros pues tendríamos que aprender mucho de Pablo, ¿verdad? Yo les podría decir también que pues Pablo, acuérdense que escribió 13 cartas dirigidas a comunidades de gentiles paganos convertidos. Estas cartas son inspiradas evidentemente por el Espíritu Santo, por eso forman parte de la revelación divina, por eso están en la Biblia, son palabra de Dios y por medio de ellas Dios mismo se da a conocer. Pablo es instrumento de comunicación divina y al mismo tiempo las cartas nos ayudan a conocer la parte humana, tanto de Pablo como la parte humana a los que les comunicaba. Los corintios eran tremendos, entonces les tenía que hablar en su lenguaje. Los efesios eran diferentes, los tesalonicenses eran diferentes, cada comunidad tenía su personalidad y trabajaba puntos muy específicos con cada comunidad. Todas las comunidades reflejan la personalidad de estas comunidades, las cartas y los dones y las luchas intensas que vivían. Bueno, pasemos al siguiente punto que dice, Cristo vivo es la característica de la primera iglesia. Dice en su diapositiva que en las comunidades de los primeros cristianos todo se centraba en Cristo, como decíamos. La liturgia, lo más importante, era la fracción del pan, la predicación, pues todo lo hablaban de lo que habían vivido con Jesús, todos los que habían estado con él, de las esperanzas que él había sembrado, de que él iba a regresar. Todo el tiempo estaban con esa espera de que va a regresar y estamos en esa misma espera ahorita, ¿verdad? En estas comunidades había una certeza, ¿verdad?, de la presencia viva de Jesús. Y esa presencia que los hombres hoy apenas sentimos. Hemos tenido mucho problema para ir a misa, hemos tenido mucho problema para entrar en nosotros mismos, porque miles de problemas y preocupaciones nos aquejan, pero de verdad intensifiquemos en estos tiempos nuestra vida de oración, intensifiquemos nuestro acudir a los sacramentos. Quienes puedan ir a misa, no dejen de hacerlo con todas las protecciones, cubiertos de su boquita, con la limpieza como nos lo piden, pero no dejemos, ahora sí que, pues esto que es tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Es hacer que Cristo esté vivo entre nosotros.
Yo les puse en el apuntito que les van a compartir, que todo se centraba en Cristo, y les puse el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 852. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es, camino de pobreza, de obediencia y de servicio. Si nos abrimos al Espíritu Santo para que se derramen sus dones en nosotros y llenarnos de energía para llevar a Cristo a todos, en esto nos van a reconocer, ¿verdad? En el Espíritu de Dios que todos llevamos. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Eso está en 1 de Juan 4, el versículo 2. Esta certeza de la presencia viva de Jesús, hoy apenas la sentimos, y yo les pregunto, ¿y tú qué habrás de hacer para que se sienta la presencia de Cristo vivo? Yo les invito, así como en el tema anterior les dije que, y en este también los invito a leer Hechos, también los invito a que reflexionen en el documento del Papa que se llama Christus Vivit, precisamente, que habla de esto de Cristo vivo, sobre todo está enfocado a los jóvenes, pero fíjense lo que dice, les llamo a los jóvenes, pero te lo dice a ti, en el punto número 2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas, los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Y en el punto 35, me gusta mucho, dice, pidamos al Señor que libere a la iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. Pidamos que la libere de otra tentación, creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje, que se mimetiza con los demás. Y no, se es joven cuando la iglesia es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo, de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a la fuente de la juventud, que es nuestro mismo Cristo. ¿Sí? ¿A poco no está bien bonito? Por último, el mensaje del tema dice, quiero ser luz que refleje a Cristo y a su iglesia, que a través de la imitación de las virtudes de los primeros cristianos, vivamos con fe firme y caridad ardiente, una armonía en la iglesia que dé testimonio de Cristo resucitado. Entonces, realmente estamos invitados a reflejar a Cristo, ¿verdad? A ser fuente de armonía, fuente de caridad, fuente de fe para todos, ¿verdad? Dar testimonio. Y la acción, proyección y vida, aquí se me la pusieron, dice que procuremos lo que les decía, leer el libro de Hechos de los Apóstoles, no nada más del 42 al 47, yo los invito a que empiecen desde 2:1, ¿verdad? Para conocer más sobre la iglesia primitiva, descubrir cómo debemos ser hoy en nuestras comunidades cristianas. Pidamos especialmente esta semana que el Espíritu Santo nos dé los dones necesarios para ser verdaderos testigos del amor de Dios. ¿Sí? Y con esto concluimos. Ya con Lulú, en los siguientes 2 temas, profundizaremos en estos inicios de la iglesia con documentos específicos y pues con el favor de Dios seguiremos el próximo mes con estas preparaciones. Alma, su servidora y Lulú, les agradecemos que estén pues trabajando con la gente con la que siempre han trabajado y que den testimonio de vida. ¿Sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.